Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos al auditorio del Museo de la Memoria. Hoy vamos a dar inicio en esta tarde al ciclo de mesas redondas que tiene Mestiza Chile 2018. Hoy la mesa es el teatro como vehículo reconstructor de identidades. Para eso tenemos a 4 invitadas que van a exponer. El formato va a ser el siguiente. Ellas van a exponer sus temáticas, sus trabajos, la forma en que ellas han abordado el teatro como un vehículo de reconstructor de identidades, y después vamos a abrir la conversación. Entonces, si ustedes pueden ir tomando nota o alguna duda que les surja o algún comentario que quieran hacer, va a ser muy bienvenido. La idea es que tengamos una conversación, más que una exposición de saberes, es un compartir de saberes. Entonces, si nosotros también cambiamos ese formato, cambiamos ese paradigma en nuestras cabezas, vamos a enfrentarlo desde otro lugar. Por eso también es este formato, como si estuviésemos en un living de una casa conversando tranquilamente. Y no por eso tiene menos profundidad que las cuestiones académicas a través de una mesa o una, ¿cómo se llaman? Una testera o un podio. No, hay que empezar a cambiar también las estructuras tan rígidas. Esta mesa, el teatro como vehículo reconstructor de identidades, dice: es importante para las teatralidades actuales analizar y dialogar sobre el valor formativo del teatro, de su reconocimiento como tal y de las diferentes puestas en práctica a lo largo de la historia de los pueblos. Dialogar sobre el cómo ha sido incorporado dentro de los sistemas de transmisión cultural para que las generaciones adultas leguen a los jóvenes sus tradiciones, celebraciones, ritos e ideologías comunitarias sobre el mundo circundante. Hoy día vamos a conversar con Jacqueline Rumó, investigadora, actriz, dramaturga y directora de teatro chilena, fundadora y presidenta ejecutiva de la Corporación Coartre, pionera del teatro carcelario en Chile. Estamos muy contentas de que estés aquí, Jacqueline. Muchas gracias por haber aceptado, porque Jacqueline, para las personas que no la conocen, es una eminencia dentro de nuestro teatro chileno, porque ella ha elaborado otra historia del teatro. También tenemos a Bárbara Viscaro, que es de Brasil. Ella es actriz, cantante y directora teatral, directora en teatro por la Universidad de Santa Catarina, Brasil, con investigación en el área de voz. Ha impartido talleres en países como Brasil, Italia, Bolivia, Chile y Ecuador. Su repertorio se compone de performance que investigan la vocalidad, la música y el género en la escena. Junto a otras artistas de Florianópolis, es creadora y organizadora del proyecto Vértice Brasil, conectado a la red internacional de Magdalena Project. Bárbara está impartiendo talleres dentro de esta semana de Mestiza, y también tiene su espectáculo que es Amenina Boba, que ustedes van a poder apreciar. Nuestra siguiente participante es Lorena Saavedra, actriz, licenciada en arte escénico por la Universidad de Playa Ancha, magíster en artes de la Universidad Católica de Chile, y actualmente es estudiante del doctorado en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile. Lorena también viene por la representación de regiones, desde Valparaíso. Y nuestra última participante es Mariana Muñoz, actriz, directora y docente, licenciada en artes con mención en actuación teatral de la Universidad de Chile, magíster en artes, mención prácticas teatrales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también es una destacada directora nacional y directora, actriz, profesora también. Entonces tenemos un panel de mujeres múltiples en las artes escénicas, que es lo que hacemos como artistas independientes, creo yo, en todos los países, haciendo de todo.
Bueno, voy a darle la palabra a Jacqueline para que comencemos a compartir. Hola, buenas tardes. Gracias a Mestiza, Verónica Moraga, y Antonieta, Maritza, por haberme invitado y a todos ustedes que nos han venido a escuchar a todos nosotros. Bueno, como dijo Maritza, yo tengo una corporación, la cual fundé hace unos años, 20 años atrás, que se llama Coartre, que trabaja la rehabilitación y la reinserción social a través del arte. Maritza nos dio como tarea escribir un texto, el cual yo voy a ir leyendo, y Maritza me va a ir mostrando el PowerPoint, porque teníamos un video, pero acá no hay wifi y está malo, no sé qué, entonces no se puede mostrar el video y no lo pude traer en pendrive. Así que les vamos a mostrar a través del PowerPoint fotos, prensa, y la historia un poco del trabajo que hemos hecho estos 20 años. Coartre se funda el año 2001 y a partir de ese momento empiezo yo a hacer un trabajo en las cárceles. Todo esto sin habérmelo propuesto, no es que yo siempre digo, no es que yo dije, oh, qué buena que soy, voy a ir a las cárceles, no, sino que se dio una situación así en que fui a una cárcel, conocí a unas mujeres y me motivé tanto que fundé esta corporación. Y el primer trabajo que hice yo con respecto a la identidad tiene que ver con una obra que justamente está ahí, que se llama En Mejillones yo tuve un amor, porque por casualidades de la vida me fui a vivir al norte y empecé a trabajar la identidad, y la identidad regional. Y a través de ese trabajo de rescatar las vivencias de personas que habían vivido todo lo que fue la época del salitre, sus abuelos, personas que habían conocido una canción muy famosa en Chile que se llama En Mejillones yo tuve un amor. Empecé a rescatar la identidad de esas personas y que me contaran cómo habían conocido a ellos a los protagonistas de esta historia. Y después seguí con una obra basada en la salitrera y en el poeta Andrés Abela, en el norte de Chile, Norte Grande, y ahí también rescaté la identidad. Y ahí parte un poco el trabajo de rescatar la identidad, y no en Santiago, donde también me di cuenta que Santiago no era Chile, sino que uno en región puede hacer cosas maravillosas. Por eso me alegra mucho que estés tú también acá representando a las regiones, porque es importante, en región se pueden hacer muchas cosas. Bueno, voy a pasar a leer el texto. Pero verdad que tengo que tener no sé si se escuchará ese micrófono de repente. Ya. Reconstruir identidades. Identidad es algo que nos identifica y nos hace reconocernos como país, como personas y ciudadanos de un mismo territorio. Reconstruir tiene un significado muy importante para mí. Reconstruir es como reconocernos, algo que se olvidó hace un tiempo y que hoy volvemos a reconstruir con una identidad propia. Tiene un valor muy grande, sobre todo con el grupo de personas con las que trabajo hace 20 años, personas vulnerables, marginadas, personas que no tienen un espacio en esta sociedad. Por lo tanto, la reconstrucción de identidad de esa persona y de este país adquiere lo que podríamos denominar memoria. Recordar nuestra memoria olvidada, nuestro ser que alguna vez estuvo construido e identificado con el sí mismo, con su país, con su historia. Sin duda, el paso de la dictadura en Chile nos ha obligado a reconstruirnos permanentemente, a reconocer nuestra propia identidad perdida, lo que queda de ella. Basta leer las noticias para darnos cuenta que todavía no estamos reconstruidos, todavía hay muertos que no sabemos dónde están, todavía se hacen homenajes a personas como Miguel Krasnov, culpable de crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué decir de los pueblos originarios, que no los reconocemos como tales? Incluso suicidamos a los que quieren rescatar esa identidad perdida. Es más aún, seguimos en dictadura. Esta dictadura también es llevada a los sectores marginales, como las cárceles, las comunas más pobres y nuestro Chile, este hermoso país con vista al mar, con su cielo azulado. Lo único que lo sigue identificando es su geografía, que está amenazada cada día por la contaminación y la falta de conciencia social, ambiental y humanitaria. Esta reflexión llevada al teatro y al trabajo que hacemos como Corporación Coartre nos reconstruye e identifica, pero con la diferencia que ese reconstruir de identidades aquí adquiere una transformación, aunque sea por una milésima de segundos. Esa reconstrucción existe en esa identidad. Vuelve a ser persona con sentimientos,
que a través de su propia reconstrucción se construye nuevamente en un todo, en una nueva forma de ver la vida, de sentir la vida, de estar en ese lado, en el aquí y en el ahora. Nuestra identidad no es solo de ahora, el camino viene con nuestros antepasados, con sus historias, con su memoria, como seres creadores. Nuestra identidad viene con los que estuvieron antes que nosotros, y por eso es tan importante la memoria, porque sin memoria no tenemos identidad y no tendríamos nada que reconstruir. Entonces, cuando hablamos de reconstruir identidades, inevitablemente debemos irnos muy atrás en el tiempo, en el mundo. Con cada acción o trabajo que hacemos a diario, estamos reconstruyendo identidades. Y en el teatro, su dirección, su dramaturgia y sus actores traen a la vida en cada creación el rescate de nuestra memoria, a veces perdida, a veces rota, a veces fracturada. Pero siempre, en cada creación, estamos reconstruyendo esa identidad de cada época, de cada personaje, de cada paisaje que pasó por esta tierra. Y en cada creación llevamos consigo un pedazo de esa identidad. Lo mismo ocurre con las almas que pasan por un proceso de teatro testimonial. Esas almas reconstruyen su propia vida, su propio presente, pasado y futuro. Sí, futuro. El futuro que vamos pensando minuto a minuto. Ese presente que se está haciendo y ese pasado que nos trae los recuerdos y que nos hace ver cómo podemos reconstruirlo para vivir mejor y ser felices. Porque eso es lo que buscamos, ser felices. Así como los mapuches defendían el paraíso en la mal llamada conquista, como dice nuestro querido Gastón Sublet, nosotros defendemos el ser felices, cada uno en su diferencia y diversidad. Todos somos únicos y nuestro Chile, o lo que queda de él, también lo es. Lo único, también lo es, único en sus glaciares, único en su geografía. Ahora esa reconstrucción no siempre nos trae luz, a veces también nos trae sombra, y a través de esa sombra podemos llegar a la luz. Es por eso que a veces pienso que como humanidad nos ha costado despertar una conciencia amable y con altas dosis de sentido común, porque no siempre esa reconstrucción nos lleva a la pureza. Y ahí pienso que está la madre del cordero, como decía mi padre. Así es. Debemos reconocer cuándo hay luz y cuándo hay sombra en la reconstrucción de la identidad, y que esa sombra nos sirva para construir y no para destruir, tanto en el teatro como en nuestro país. Para mí el teatro es una forma de vida, como en sus naufragios y amaneceres más hermosos desde todo punto de vista. Ninguna obra me deja indiferente. Siempre hay un crecimiento, tanto artístico como humano. Siempre hay sangre y siempre renacemos como el ave fénix. Lo importante es reconstruirnos de procesos tan intensos, en donde existe una reconstrucción de vida. Todos ayudamos al camino de todos. Es una oportunidad sin lugar a dudas. Hay veces en que todos salen volando para cualquier lado, hay veces en que se forma una familia, y hay veces en que ese proceso nos sirvió para seguir nuestro camino. El rito de la vida es también el rito del teatro. Están unidos. Para nosotros los creadores, la vida y el teatro son uno. Creo que es muy importante estar reconstruyendo siempre nuestra identidad, tanto como país y como creadores, recordándole a las nuevas generaciones lo que ha pasado antes que estuvieran ellos. Mi trabajo es trabajar con los recuerdos, el teatro testimonial, reconstruir los recuerdos, la memoria. Recuerdo yo también obras como Sangre, Cuchillo y Velorio, por ejemplo, que por ahí debe estar, ahí. La memoria de un pueblo. Un grupo de internos de la cárcel de la penitenciaría de Santiago reconstruyeron el periodo de la dictadura, unos más jóvenes, unos más viejos, y en esa reconstrucción muchos pudieron realmente saber qué sucedió en Chile. Ellos me contaron en qué estaba cada uno ese 11 de septiembre, o en qué estaban sus padres, sus abuelos. Fue un proceso hermoso de reconstrucción y sanación para ellos y para mí. El protagonista reconstruyó su paso por la tortura, por los golpes en la gobernación de Quillota, reconstruyó la memoria de su madre. En fin, tuvimos una reconstrucción colectiva que a nadie dejó indiferente. Torre 5, otra obra testimonial basada en el incendio de la cárcel de San Miguel. Para los que son de fuera de Chile, es un incendio muy grande que hubo en el año 2008, si no me equivoco. No, 2010, perdón. 2010, en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 internos.
y nosotros estábamos en un simposio internacional de teatro y prisión con gente de Latinoamérica y Europa. Entonces fue súper paradójico porque nosotros estábamos así como ahora, hablando del teatro y prisión, qué sé yo, y por la televisión estaba el incendio. Entonces fue súper potente y yo después escribí una obra de teatro basada y trabajé con las familias y es una situación que fue súper loca, como les digo, porque estábamos en este simposio y por la televisión se estaban muriendo los internos, entonces uno no sabía si ir para allá, si quedarse, si hacer lo que estaba haciendo. Era una situación así como bien límite. Y en esa obra, que fue testimonial basada en este incendio, trabajé con familias que habían perdido a sus hijos, mujeres, nietos, hermanos. Un proceso en que participaron muchas familias y fuimos reconstruyendo sus sentimientos, sus recuerdos, el recuerdo de sus familiares, una sanación colectiva. Una madre reveló a una revista conocida del medio, a la revista Ya, que el teatro la había sanado y que cada vez que hacía una función se reencontraba con su hijo muerto. Ella decía que el teatro era mucho más sanador que ir al psicólogo. A mí me encantaba esa frase, por eso siempre la repito, porque encuentro que es la pura verdad. Después otra obra que se estaba acordando la Marianita recién, Colina 1, Tierra de Nadie. Una de mis primeras obras con jóvenes de Colina, Cárcel de Santiago, en donde reconstruyeron desde su niñez el momento en que al momento en que se encontraban. Un proceso muy sanador. Aquí les voy a contar algunos textos, uno de los cuales después se hace una dramaturgia, porque la gente me cuenta su historia y después yo hago para hacer la dramaturgia tengo que recibir mucho, qué sé yo, y después tengo que editar, y no todo sirve, y no son los mismos los que también actúan sus propios testimonios. Esa también es la diferencia con dramaterapia o psicodrama, que yo siempre lo destaco porque para la dramaterapia, el psicodrama, es más importante los procesos. Para mí, que soy actriz, directora, tiene igual de importancia un proceso que un resultado. Porque el mismo resultado es el que hace que la persona se reconstruya también. Entonces, algunos textos de esa obra. Yo recuerdo un damasco que había en mi casa. Me acuerdo mucho de ese damasco porque me gustaba comer los damascos. Cholo, Cholo, ven, sígueme. Teníamos un perro que le decíamos Cholo. Salíamos a correr todos juntos, todos cochinos. Mi mamá nos bañaba y nos cantaba. Me bañaba en la tina y luego nos echaba cremita. Cholo, Cholo. Otro texto. Jugábamos con el camión de madera. Me lo hizo mi papá con sus manitos. Era un regalo muy bonito para mí. En la casa no faltaba nada cuando mi papá estaba vivo. Después pura calle nomás, pura calle. Preocuparme de comer. Después íbamos con los cabros a robar pan. Y de ahí se fue formando un hábito. Después nos metimos en las camionetas. Son muchos recuerdos de tantos años. 20 años trabajando con personas, reconstruyendo a través del testimonio de ellos, míos, de todos, en un proceso colectivo de recordar, de reconstruir nuestra identidad como personas, pero también como país, porque en los procesos teatrales vamos reconstruyendo nuestra propia identidad, rescatando la memoria de un sector que no tiene voz y que a través del teatro adquieren una voz, y que esa es la voz de un pueblo que pasa a ser protagonista en este bellísimo acto de la creación. A través de un proceso de creación también podemos reconstruir los tiempos, las épocas. Recuerdo una obra que hice en el norte de Chile, basada en la novela Norte Grande que les comentaba recién de Andrés Saavedra, nuestro poeta del norte. Un rescate de la memoria de toda la época del salitre, de todas las injusticias sociales que se hicieron en esa época. Y ha sido una novela con toda esa historia que ya estaba reconstruida por nuestro poeta. La seguimos reconstruyendo para traer al teatro la identidad del norte de Chile. El proceso de reconstruir identidades no termina nunca. Mientras existan creadores en todas las disciplinas, se seguirá reconstruyendo y rescatando la memoria. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar un español muy malo, por esto se no comprende muy bien. Digan una cosa que voy a inventar palabras también, por esto. Yo, Maritza pidió que escribiera un texto, pero yo no lo hice. Es porque también tenemos estas cosas del horario, ¿no? 10 minutos, soy la loca del timer, por esto voy a poner 10 minutos acá para no perder el tiempo. Pero
Muchas gracias por este espacio de conversación, que espero que pasemos esta tarde conversando. Yo soy Bárbara, soy del Brasil, y también si tuviera escrito un texto, tenía cambiado todo, porque lo que aprendimos en Brasil en las últimas semanas cambió mucho las cosas que pienso sobre mi propio trabajo. Por esto voy a hablar cosas caóticas a veces, pero es como mi cabeza está en este momento un poco caótica, porque fundamentalmente yo soy una actriz y cantante. Y cuando empecé a trabajar con teatro, principalmente porque yo fui cantante antes de actriz, este lugar de la mujer en la escena me molestaba mucho, me incomodaba, porque era siempre el cuerpo de la mujer como un vehículo de narrativa, de otras narrativas que no eran las narrativas de mujeres, ¿no? También la cantante como esta voz generalmente o angelical o también transgresiva, pero siempre a servir una mirada que era del otro, desde el masculino, desde el fetiche, ¿no?, de la figura de la cantante. Por esto empecé a trabajar tanto con mi voz en la parte de la técnica, pero también las obras, a intentar trasladar esta imagen de qué hace una mujer en la escena, cómo se crían las mujeres, ¿no? Claro que mi contacto con la Red Madalena fue fundamental para mi proceso de comprensión de esto, porque vengo de una región del Brasil donde es muy periférica, porque quien no conoce Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro son las ciudades más grandes donde se hace como el teatro verdadero, y todos nosotros estamos en la periferia. Pienso que en Chile también sea esto, ¿no? También se tiene un prejuicio, ¿es esto?, muy grande con esta periferia, ¿no?, porque no hace un teatro serio, correcto, bla, bla, bla. También porque en mi ciudad, por ejemplo, yo no tenía modelos de mujeres actrices. Prácticamente una generación muy próxima de la mía, que eran las actrices que yo iba a ver en el teatro, pocas maestras, tuve maestras pero pocas. Por esto también pienso que en mi contexto, mi generación de mujeres, a los 30, 40, es una primera generación que está haciendo una parte muy importante de reconstrucción de las narrativas del teatro a partir de mujeres que son creadoras. Esto es una cosa que no se puede saber ahora qué va a pasar, pero siento que cambió mucho. Ya veo esto con los alumnos, las alumnas que tienen otros modelos de creación también de teatro, que no fueron los modelos que yo tuve esto. Pero con la Red Madalena pude conocer tanto actrices, directoras más grandes que yo, que estaban trabajando hace muchos y muchos años, comprender que tenía una sensación de legado, no sé, que yo no empecé una historia, que la historia ya estaba, y yo entré dentro de esta corriente, que es una historia mucho más grande que la mi historia. Esto parece muy idiota, ¿no? Como, claro, pero uno cuando se da cuenta de esto cambia todo, porque a veces las personas no se dan cuenta de esto, ¿no? En la narrativa de la historia de las mujeres, con su multiplicidad, porque son muchas, no existe una mujer, existen mujeres, existen muchos grados de, se puede pegar, no es, Lacan dice que no existe, la mujer no existe. En la psicoanálisis ellos dicen esto, ¿no? Que
el hombre existe, porque el hombre es una identidad fija, ¿es esto? Pero la mujer no existe como mujer, pero sí como mujeres, porque como nosotras somos las otras, tenemos esta flexibilidad, pero en el caso del machismo, del patriarcalismo, es para nos disminuir, no es para nos engrandecer, es para que no tengamos identidad. Bueno, hablé de todo esto porque también cuando empecé a crear, por ejemplo, esta obra que van a ver mañana, no voy a hablar mucho de ella porque van a me ver hablando mañana, pero fue todo un percurso que yo encontré un material de una poeta llamada Oneida Alvarenga. Me encanté por esta mujer. He tenido una historia toda invisible detrás de ella. Empecé a hacer una investigación. Hice una obra sobre ella que las personas en Brasil nadie la conoce, es una ilustre desconocida, como el espectáculo dice, otra, pero que resuena también en la historia de tantas mujeres que conocimos como nuestras propias de nuestra familia, o que conocimos que son mujeres que hicieron trayectorias tan increíbles, pero no fueron registradas o publicizadas, y por esto tenemos este grande gap de memoria sobre nuestra propia historia, es sobre narrativas de vidas posibles. Yo siempre cuando estoy en charlas así con hombres, tiene siempre esta culpa machista que dice, no, pero yo creo que las mujeres son igual a los hombres, que pueden crear, son tan creativas como, son tan talentosas. Yo aprendí una cosa, cómo responder este tipo de colocación, es que el problema no es el talento o la capacidad de trabajo, pero las sanciones sociales que tenemos por ser mujeres. Como una mujer en el inicio del siglo XX no tenía los mismos derechos que los hombres, así como se podía tener el mismo talento o la misma capacidad de trabajo, pero también no se podía viajar sola, hacerse una vida sola, ganar su propia plata, tenías que casar, porque si tú no se casasi, tu familia iba a te ver como esta persona outsider, así como no siento que estamos reconstruyendo identidades, pero siento que estamos creando nuevas narrativas para las vidas posibles que una mujer en el arte puede tener. Porque yo no tuve muchos modelos de mujeres que viajan, que ganan su propia plata con teatro, enseñan a otras personas, pero espero que nuestra generación sea este modelo para otras personas, otras mujeres que puedan ver esta vida posible, ¿no? Porque una cosa que olvidamos es que esta vida no era posible. Hace 50, 60 años atrás, en Brasil al menos no era posible. También una cosa que quiero comentar es que hicimos un gran salto en Brasil en este sentido en los últimos años. El feminismo, los discursos de género se dice también, ¿no? Se han fortificado muchísimo, y también el tema de las transversalidades, ¿no? Interseccionalidades. Por esto tiene todo, yo soy una mujer blanca, profesora universitaria, que tengo un heterosexual. Esto todo influencia mi manera de ver, narrar mis historias. Así como tiene una mujer negra o una mujer indígena, una mujer lesbiana, se dice en español, son puntos de vista diferentes. La cosa que yo estoy muy pensando en este momento, que ya quien está haciendo el taller con Jill sabe esto, es cómo pudimos avanzar tanto en un discurso sobre la mujer, la identidad, el género en Brasil, y después nos quedar en este momento donde hicimos una elección donde
la cosa que ganó, voy a terminar, la cosa que ganó, la ideología que ganó fue contra este discurso. Así como yo me pregunto, ¿dónde erramos? ¿A quién no hablamos? ¿Quién son estas mujeres que votan en este tipo? ¿Quién son estas mujeres? ¿Por qué hacen esto? Yo vengo porque sí, el teatro puede reconstruir todo esto, estaban haciendo este movimiento, pero no sé, el teatro todavía en Brasil, poquísima gente va al teatro. Sí, influenciamos personas, pero grupos muy pequeños, ¿no? Así que pensamos que estábamos yendo en una dirección y ahora tenemos que parar y pensar qué estábamos haciendo, con quién estábamos hablando. Veo que fundamentalmente es también un proceso de autocrítica, que mujeres como yo son las que más no se identificaban con este discurso de reconstrucción de una identidad femenina. Que las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas estaban más despiertas, porque tienen una realidad mucho más dura para enfrentar, tienen luchas mucho más antiguas, por esto estaban más ahí para no se hacer engañar por este discurso. No digo que no votaran a él, pero grande parte, por lo que pude percibir, eran mujeres de mi región, que es el sur, que son colonizadas por europeos, son fundamentalmente blancas, también tienen un poder adquisitivo mayor, que son mujeres que no se confrontaron con todo esto que los estudios de identidad, género en el teatro están se confrontando, que el propio racismo, el propio machismo, el dolor de identificar sus propias violencias, ¿no? Por esto pienso que volver ahora es también muy loco estar acá en este momento. Volver será reconstruir un camino que estamos haciendo y que no sé, porque tenemos que cambiar un poco dirección, porque no funcionó. Tal vez funcionó a una parte de la población, ¿no? Pero me interesa pensar con quién voy a hablar, porque el teatro es direccionado. Decimos, hacemos teatro para todos, es mentira. Hacemos teatro para públicos muy específicos. Sabemos para quién hacemos teatro. También una cosa que yo sé en mi provincia, por ejemplo, que la gente que va al teatro es siempre la misma, son los propios artistas. A veces como este proyecto que habla que se abre, se va a la cárcel, se va a lugares que no tienen acceso al teatro, hacen otro tipo de resultado que nosotros, que yo soy de una generación en Brasil, que no viví viví solo el mejor, plata para hacer espectáculos, posibilidad de estudiar, hacer un doctorado, paga por el gobierno, la posibilidad de viajar, ser un artista, pero todo esto también me pone en confronto con ¿qué voy a hacer con esto? Si tuve estos privilegios, ¿cómo voy a regalar otros? ¿Cómo voy a dejar esto? Hacer un cambio verdadero, ¿no? Pero son preguntas que cuando empecé a trabajar con género en el teatro no tenía esta cosa de quiero cambiar el mundo, pero quería cambiar mi propia realidad. Y ahora es urgente hablar con las personas, es urgente hablar con estas mujeres y entender cómo hacerlo, ¿no? Y tal vez el teatro sí sea perfecto, porque habla a través de imágenes también, no habla solo en el discurso que quiero hacer entender una cosa, pero vamos a tener que mudar, todo va a cambiar, esto pienso, por esto no podría escribir nada y hablar todo diferente, pero esto también es la limitación que el mundo, a veces pensamos muchas cosas, pero viene el mundo y dice no, tienes que hacer esto, la vida es esta, está pasando esto en este momento.
Por esto también no era mi intención cuando empecé a trabajar género, feminismo, el teatro, pero siento que estos temas ya eran importantes y ahora son todavía más importantes, pero el modo como estábamos haciendo, tal vez estábamos alejando de las personas. Y ahora tengo que pensar cómo estar más cerca de las personas. Es un desafío, ¿se dice? Para esto, gracias. ¿Aló? Voy a partir agradeciendo la invitación al festival en esta instancia. El título de esta mesa redonda me hizo pensar al pensar en las identidades que se representan en el teatro, pensar en cuáles han sido aquellas que han sido más bien desplazadas o han sido invisibilizadas a lo largo de la historia oficial que hay sobre el teatro. Entonces escribí un texto especialmente para esta ocasión pensando en la identidad indígena en la escena teatral. Las prácticas teatrales a lo largo de los años se han pensado siempre en torno a la identidad. Sin embargo, dicho tópico ha marginado mayormente la identidad indígena. Ello a pesar de la diversidad étnica que ha tenido Chile y muchas de las cuales poco a poco se han ido extinguiendo por la falta de políticas para su preservación. Así, las artes compuestas principalmente, pero no exclusivamente, por una clase social alta y de burgueses intelectuales, han centrado sus trabajos en retratar sus propias preocupaciones a través de obras que expresan intereses y cuestionamientos del momento que viven. En esta línea, la dramaturgia, por ejemplo, presenta conflictos sociales, políticos y económicos escritos de la mano de hombres y mujeres letrados, intelectuales que han tenido la posibilidad de estudiar o conocer referentes, por ejemplo, de El Viejo Mundo. De este modo, no solo los temas, sino que también las formas escriturales responden a un canon hegemónico. ¿Por qué la mirada ha sido Europa? ¿Dónde se encuentra la raíz de tal fenómeno? ¿Por qué la frontera para hablar de la identidad chilena ha marginado, por ejemplo, a los mapuches? Tal exclusión, creemos, se encuentra en la base de nuestra idiosincrasia, un país conquistado por españoles que quiso deshacerse de hombres vulgares, salvajes y violentos. Toda una apariencia, un comportamiento y creencias que no responden a lo que se espera de una civilización. Ahora bien, el arte teatral ha vuelto protagonistas a pueblos indígenas solo en pocas ocasiones. Pero tal incorporación no ha conseguido elevar el estatuto de su cosmovisión a lugares destacados a través de la reflexión en torno a su identidad como una inclusión y respeto por sus modos y formas de ser. Por ejemplo, en muchas dramaturgias se hacen presentes a partir de contar una historia oficial, con más o menos matices, y por supuesto volcando una cuota de romanticismo al incorporar la figura del mapuche como un héroe sumado a una estética escénica según la compañía que lo significa. Así, la lucha entre españoles y mapuches, junto con personajes íconos de aquella historia, solo se han tomado las letras y tablas mayormente. Me refiero a esas historias que se cuentan en los libros de la historia de Chile, por ejemplo. Son las que se han retratado de manera, digamos, más o menos mimética en el teatro también. Sin embargo, al día de hoy, sus modos y formas de estar en el mundo, sus problemáticas cotidianas, quedan asimiladas por añadidura, mostrándose muchas veces desde aspectos folclóricos y no atendiendo a conflictos ancestrales, como por ejemplo la no validación de ellos como pueblos originarios. De este modo, se podría establecer, de manera general, que la mirada desde el teatro ha sido más bien histórica. Hay algunos ejemplos de obras, como por ejemplo Ayayema de María Asunción Requena, Lautaro de Isidora Aguirre, Malinche de Inés Margarita Stranger, Gota a Gota en Nubes Tristas de Alberto Curapel, Medea Mapuche de Juan Radrigán, etc. Nuestro presente siglo, atiborrado de imágenes, cambios y progreso, trajo consigo nuevos dramaturgos al mundo teatral, aportando variadas formas estéticas y preocupaciones sociales
donde el nuevo contexto acentúa, por un lado, las individualidades y las diferencias, y por otro, aúna a ciertos sectores por demandas en común. La lucha por ciertos temas como el aborto, la educación, las minorías sexuales, la salud, los inmigrantes, la AFP, entre otras, han ingresado al teatro en menor o mayor grado, comenzando a incorporar a dichas minorías en obras, entre ellos también los de los pueblos originarios. El teatro chileno, en consecuencia, se muestra heterogéneo, existiendo en el presente una diversidad de propuestas estéticas y o ideológicas que responden a maneras particulares de percibir y dar a conocer la sociedad, donde asoman aspectos identitarios de nuestra construcción social. Si afirmamos que la identidad es un proceso, llamémoslo performativo, en tanto se modifica a través de las acciones constantes del ser humano, hoy el teatro chileno es parte de un mundo donde la diversidad, la hibridación, los medios tecnológicos determinan múltiples identidades, por lo cual se vuelve difícil pensar en una única identidad. La razón, vivimos en el interior de una pluralidad de culturas que intervienen cotidianamente y de manera constante en nuestras vidas. Cito: las identidades nunca se unifican, están cada vez más fragmentadas y fracturadas. Nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización radical y en un constante proceso de cambio y transformación. Cierro cita. En términos generales, hoy el teatro da cuenta de cómo nos vemos afectados por modelos hegemónicos que desplazan a una diversidad de grupos humanos que pierden y o ven transformadas sus raíces y costumbres al verse afectados por el paradigma de la modernidad y o la posmodernidad. Sin embargo, este contexto, la globalización, ha promovido la construcción identitaria de grupos que buscan cuidar y fomentar sus particularidades bajo la forma de una contrarreacción a la pérdida de identidad, como resultado de un énfasis en su diferencia y especificidades. Es aquí donde quisiera detenerme para ejemplificar cómo la identidad de los pueblos originarios se hace presente ya no solo desde hechos históricos que hablan de nuestra construcción como país, sino que a través del uso del testimonio y el documento se resaltan aspectos específicos de nuestra construcción social. Hoy pareciera surgir una emergencia en torno a obras que abordan la problemática de los pueblos indígenas, específicamente el pueblo mapuche, como forma de hacer aparecer una voz disonante que de una u otra forma cuestiona los discursos hegemónicos respecto a nuestros ancestros, sus costumbres y su incorporación real en la sociedad a través del uso del documento. En esta oportunidad haré referencia al Niputremén de Teatro Quimen. La lección responde a que en ella existe el uso de dos aspectos fundamentales que contribuyen a potenciar el mensaje de resistencia del pueblo mapuche: el uso del testimonio y el documento. En Niputremén, la obra es construida a partir de fragmentos de la historia de la vida de mujeres que migran de sus sitios originales a la ciudad. El relato oral de sus vivencias da cuenta de aspectos personales y temas referentes a la vida de su pueblo, contexto que evidencia los cruces culturales y la memoria arraigada a sus antepasados. El acto de recordar hace traer al presente formas de vida que develan las condiciones contextuales y culturales que han debido enfrentar desde su arribo a la ciudad y a lo largo de los años. El uso del relato oral, con intervalos de mapudungún, que es la base fundamental del acontecimiento escénico, se sitúa en la línea de un teatro documental que permite poner en tensión dos culturas diversas con sus aspectos positivos y negativos, evidenciando fuertemente la discriminación a la que ha estado sometido el pueblo mapuche. Problemáticas en torno a la memoria, la migración, el mestizaje, la pobreza y marginalidad asoman a través del habla y las acciones propias de su cultura, que nos permiten ingresar a la memoria de un pueblo que se articula desde su relato, su idioma, sus miradas, sus cuerpos que cargan la violencia y frustraciones, para hablar por un colectivo que vivió y vive una desmemoria por parte del resto de la sociedad. Hoy, en el contexto del capitalismo y la creciente desigualdad entre los sectores sociales, el uso del testimonio y el documento en obras en torno a temáticas de pueblos originarios es un modo de llevar a escena actos inscritos en cuerpos reales, un modo de resistencia y lucha en torno a un contexto de la inmediatez, del poder y la apariencia. Pienso en obras que sitúan a los pueblos y sus personas a partir de una resistencia
que evocan sus malestares al poner en el centro sus problemáticas personales que hablan por un marco más general, donde se lucha, por ejemplo, contra la hegemonía logocéntrica, lo patriarcal, lo eurocéntrico, etc. Se trataría de obras que tensionan y o subvierten a través de su cultura formas occidentales europeizantes que tratan de invisibilizar prácticas ancestrales, lenguajes y formas de vida. Pienso que la preponderancia del uso del documento y el testimonio en obras que permiten visibilizar parte de nuestra cultura indígena y mestiza surge, por un lado, como una defensa contra aquello que se quiere omitir y por otro, como un modo de posicionar nuestros orígenes, pero quizás por sobre todo entender el valor de la conservación de una memoria histórica que nos define como hombres y mujeres. En otras palabras, a través de la representación teatral, legitimar nuestra configuración cultural y luchar contra la institucionalidad de una sola mirada, preservar nuestras tradiciones y las diferentes formas de vida. El teatro, sin duda, es un vehículo reconstructor de identidades, que a través de diversas manifestaciones debe tensionar y poner en conflicto el acontecer actual de nuestras formas de vida, pues es necesario dar a conocer el origen de nuestras costumbres y el desarraigo de nuestros pueblos originarios, en un Chile donde no se reconoce el carácter autóctono de nuestra raza mestiza. De este modo, desmitificar los prejuicios instaurados a través del tiempo, los cuales se han encargado de desvalorizar las prácticas autóctonas que claramente han sido establecidas como inferiores. Una forma de proponerla y que se hace presente en la escena nacional es a través de un mensaje de resistencia, a partir de, por ejemplo, una naturaleza oral y colectiva, en donde es vital la presencia de cuerpos que conllevan alma y pensamiento, que es la encarnación de nuestros ancestros. De este modo, la voz de los antepasados se hace presente para recordar y consolidar nuestra constitución como sociedad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como han dicho todas. La verdad es que la primera vez que me toca hablar en una instancia así que me siento muy honrada. Bueno, yo voy a hablar desde mi práctica como directora teatral. Yo dirigí hace unos 10 años casi atrás, o 8, una obra que se llama Amores de Cantina, que todavía seguimos dando por las bendiciones que a uno le llegan de repente en el teatro. Es una obra de Juan Radrigán, es una obra de teatro musical que de ahí en adelante, pero que ya venía haciendo desde hace un tiempo, han instaurado en mi práctica una insistencia en mezclar el teatro y la música. Pero a propósito del tema de esta mesa, hice un documento que habla del proceso de creación de Amores de Cantina en relación al contexto en el que fue creada y cómo eso nos hizo construir identidad a partir de la creación, el proceso creativo de la obra. Mi texto se llama El hacer de la memoria en el hacer de mundo, el hacer mundo de Amores de Cantina. La memoria me hace ser y hacer a través del teatro. El teatro del que hablo es aquel que hace memoria para mirar el mundo, un mundo o una suma de mundos, y a partir de esta acción hace un mundo que es y no es, fue o no fue o tal vez será. Bajo esta lógica, el mundo que hace el teatro es el lugar donde la memoria nos permite encontrarnos con nuestro ser, es decir, con nuestra identidad. Cuando hablo de teatro me refiero a ese acontecimiento que solo ocurre en el encuentro con un otro, el que hace y el que especta, atravesando un umbral misterioso que solo se puede surcar por dos o más, los que están de un lado y los que están del otro. El teatro del que hablo, según esto, es aquel que concibe al hacer de la memoria como un medio para que el acontecimiento escénico ocurra, creando un mundo tejido con hebras de memoria que se entrelazan, entre uno y más, entre nosotros y otros, y por tanto, entre todos. Todos los que logramos ser o conocer pedacitos de nuestro ser a través del hacer de la memoria juntos. Yo me siento responsable de ese hacer de la memoria que nos hace ser, creando una identidad común haciendo mundo. Entonces la memoria me hace ver cómo mi memoria se hace cargo de ese hacer, cómo hago ese hacer, cómo es ese hacer, cómo soy en ese hacer y cómo son los otros con los que comparto ese hacer. Y así es como la memoria, en las siguientes líneas, se dispondrá a recordar cuando el teatro me hizo querer hacer mundo, sumergiéndome en la hermosa Amores de Cantina de Juan Radrigán. Es el mundo que con esta puesta en escena construimos todos los que convergimos
para contar una tragedia musical popular acontecida en el mundo de una cantina santiaguina, cuyos comensales noche tras noche se reúnen en ella para contar y cantarle al amor fracasado. Allí, un tejido de humanidades albergadas en el cuerpo de un autor esperaban pacientemente para traspasar la frontera de las palabras escritas, para ser un poco menos fantasmas de lo que los concibió el señor Radrigán. Entonces, pasó que a un puñado de hacedores de mundo a través del teatro nos tocó abrir nuestras almas para que ellos pudiesen manifestarse a través de ellas. Así fue como convocamos a los personajes de Amores de Cantina para que atravesaran distintas barreras existenciales, aquellas que se construyen en el opuesto, el de la vida y el de la muerte, el de la realidad y el de la ficción, el de la esperanza y la desesperanza, el del mundo y el del no mundo, y el de la obra y el del contexto en que se desarrolla. Todos estos mundos, en nuestra interpretación del texto de Radrigán, constituyen una metáfora de un país devastado por la extinción de las utopías, espejo de lo imposible del amor en Amores de Cantina. De esto es de lo que hablaré en adelante. La evidencia de esta posible analogía se encuentra en los antecedentes de la creación de dicho montaje, cuya gestación escénica en el año 2011 coincidió con el acontecimiento de la mayor cantidad de movilizaciones sociales que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. Fue en ese periodo en que las protestas, marchas masivas, tomas, huelgas y diversas manifestaciones de la ciudadanía llenaron calles e instituciones, poniendo en el tapete de la discusión pública el poder de la organización popular en pos de la exigencia de justicia social. Se trató de una efervescencia ciudadana considerada como un hito en nuestra historia presente, impulsada tal vez por las consecuencias del terremoto y tsunami que devastó al país en febrero del 2010, año marcado por una doble catástrofe, la geográfica y la política, dada por el accionar del primer gobierno de derecha después de la dictadura. Según esta diada, es posible imaginar que de entre los escombros comenzó a surgir una voz popular que clamaba por la reconstrucción no solo de la paz de nuestra costa pacífica, sino que de la justicia social y política completamente devastada por la implementación del régimen neoliberal que se consolidó en ese cambio de paradigma dado en la conducción del país. En términos concretos, el 2011 se inició con las demandas de la comunidad austral de la región de Magallanes en contra del alza del precio del gas. Inmediatamente después se desataron las manifestaciones en contra del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaicén en la Patagonia chilena. El sur también existe, nos decía este movimiento que llegaba hasta Santiago, la capital y el centro del país, para concretar marchas multitudinarias que construían un discurso en contra de la transacción mercantil de la tierra, la explotación de nuestros recursos naturales y la destrucción del equilibrio medioambiental. Luego, se desencadenó el movimiento estudiantil que rechazaba las políticas educacionales gubernamentales, sustentadas en un sistema económico que crece a costa del endeudamiento de los ciudadanos y que convierten a la educación en un negocio altamente rentable. Y, junto a todas las anteriores causas, se elevó la lucha reivindicatoria, siempre latente, del pueblo mapuche, bajo el contexto del conflicto que explotó con la secuencia de ataques incendiarios acontecidas en la Araucanía por esa época. Así fue como en ese mismo año que se nos movió literalmente la tierra, una obra de don Juan Radrigán decidió ser haciendo memoria de una historia o varias historias de amor que no son sino de desamor. Estas elaboran la memoria de Chile y su biografía de desolación, por la alegría que nunca llegó y de la justicia que alguna vez se transó para que llegara la democracia, dejando a tantos o a todos con una herida abierta para siempre. Esa Amores de Cantina construyó su mundo escénico bajo la conciencia del poder popular que subterráneamente constituye la identidad de este territorio. Ese hacer de todos ha callado múltiples veces a lo largo de la historia por diversas represiones políticas. Pero ese 2011, la fuerza comunitaria generó un arma poderosamente tierna que claramente hizo temblar a la clase política dirigente. Entonces, por supuesto que el proceso creativo de Amores fue determinado por el estado de las cosas y la necesidad de abrir la discusión en torno a ellas. Porque tanto a Radrigán como a nosotros nos urgía hacer del teatro un otro mundo, un mundo que se manifiesta desde la poesía del teatro para unirse a la de la calle y alzar así una sola voz que decía que el mundo tenemos que reconstruir o que otro mundo debemos construir. Y pasó que la euforia callejera se inmiscuyó concretamente en nuestro trabajo porque realizamos los ensayos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, ubicado en el paso obligado de las marchas, edificio cargado de fantasmas
ya que fue la ex UNCTAD de Salvador Allende y la sede de gobierno provisoria de la dictadura tras el golpe de Estado. Desde allí fuimos orientados a componer un lenguaje escénico bajo un imaginario y campo energético particular, lleno de signos extraídos de nuestro cotidiano presente y surgido a partir de la necesidad de conectarnos con el todos que ocurría entre nosotros, los de adentro del teatro y los otros de las afueras. Nos pasó muchas veces que las jornadas de trabajo coincidían con alguna marcha, entonces el pulso del ensayo se construía cogiendo los sonidos de allá afuera y continuaba cuando nos uníamos a las multitudes para protestar, porque las demandas de las calles eran también las nuestras y las de nuestros personajes. Pero el cómo funcionara el clima jaranero de la cantina con una protesta que diera cuenta de la validez de las exigencias y de la fuerza del poder popular fue la tarea que nos hizo comprender que la fiesta, puertas adentro de nuestra ficción, podía constituir una secreta analogía con la que se desataba en las afueras de nuestra realidad, la de las luchas sociales. Según esto, lo que hicimos fue adentrarnos en el mundo de la celebración, lo que nos hizo transitar entre la fiesta casera, la de la velada cantinera, la del universo del folclore, la de la hinchada futbolera, la de los ritos de nuestros pueblos imaginarios y imaginarios, y obviamente la de las protestas callejeras. Todo esto se cristalizó en la creación de la escenificación bajo el cruce entre el teatro y la música, o la colaboración recíproca entre ambas disciplinas, cosa que ya sugería Radrigán, pero que nosotros intencionamos aún más. Ejemplo de esto es la construcción de una escena sobre un rock and roll que terminamos con una cita explícita al tema del Mundial del 62. Hay una foto chiquitita ahí. ¿Esa? Sí. Pucha, apenas se ve. El relato de un gol a la manera de los comentaristas de radio y el alzamiento de millones de papalitos picados al aire como pasa en los estadios. O la fiesta propiciada por una cumbia, esa era justo la anterior. Esa. Ahí el personaje está cantando una cumbia, pero al terminar la cumbia, en el coro final de ella, es cantado por todos los personajes mirando directamente hacia el público, levantando el puño izquierdo al modo de las protestas. También el baile de la cueca, esa es la siguiente, esa, como medio de estructuración de la escena, donde se inicia el desarrollo del conflicto de la obra aristotélicamente hablando. Y finalmente, la siguiente, ahí encontré solo una foto de un ensayo. Entre otras formas de creación, el enfrentamiento de un monólogo bajo el pulso del cultrún y su culminación con el toque de la trutruca. Fue así como nos inclinamos a hacer una fiesta generada, por supuesto, en un proceso creativo que también tuvo mucho de jarana, goce, locura y sincronía con la catarsis colectiva de las calles. Así resolvimos la forma de interpretar el hacer mundo de Radrigán, que en este caso era por su propia voluntad un discurso musical, tal vez porque el hacer discursivo de su Amores de Cantina se construye en el hacer de la memoria sonoro musical, aquella sustancia ajena al discurso racional y en cambio relevadora de la política de la emoción, que no significa nada por lo que puede significarlo todo, como la música. Entonces, hacemos música al mismo tiempo que teatro para generar un mundo de horizontalidades, uno que está en un tránsito entre ser teatro musical y no, entre ser un concierto teatral y no, lo que hace que los intérpretes son y no son personajes, son y no son cantantes, son y no son músicos, pero son. Son agentes de una lucha común, de un hacer mundo a través de un teatro que para ser mundo vuelve a la memoria de los mundos, y así se resiste a la desaparición, al olvido y a la destrucción del amor. Finalmente, termino este relato contando que con algunos instrumentos, 4 músicos y 8 actores cantantes, armamos una tragicomedia musical popular que hace mundo, haciendo un mundo de acciones que se cantan con canciones, se dicen mediante un verso suelto o chascón y se reúnen en una poesía cargada de imágenes dolorosas emparejadas con ese humor que nace de la desesperación. ¿Cuándo hablará claro? ¿Cuándo la gente de mi país? ¿Cuándo defenderá sus sueños? ¿Cuándo saldrá del letargo? ¿Cuándo se hará cargo de su fuego y de sus leños? Nos dice Radrigán, personificándose en Carmen, el personaje que en Amores de Cantina puede ver el pasado, el presente y el futuro desde el prisma de la sabiduría. Nos habla de la memoria de Chile y de su historia de desolación,
nos cuenta de la necesidad de organización, de generación de poder popular, de manifestación, de lucha y de jubileo. Nos habla del amor, de la libertad, de la marginalidad y de la identidad de un país, pero también de la pertenencia de la humanidad entera al misterio de la existencia. De ahí su trascendencia. Lo siguiente. Durante todo su proceso creativo anduvimos buscando con ansias el mundo de la emoción, del delirio y de la pasión, pero detrás de todo esto estuvo siempre el porqué. Por amor, por pena, por desvelo, por cansancio, por anhelo de justicia y por cercanía de la extinción del mundo, del todo, de la especie y de la esperanza. Todo esto lo dice Juan, un dramaturgo que no le tenía miedo a nada, menos a la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a las 4 por sus presentaciones. Creo que han sido temas muy interesantes, muy conmovedores y muy movilizadores también. Pienso que las 4 presentaron distintos tipos de abordar, de cómo se abordan las identidades, pero hay un eje en común, que están hablando siempre desde las identidades oprimidas, las identidades invisibles, todas aquellas identidades que no tienen y que no han tenido espacio y que no tienen un lugar. En Amores de Cantina es el mundo de esos personajes de la cantina, el mundo popular. En Ñipu Tremén es el mundo indígena, los mapuches. Bárbara nos plantea desde el hecho de ser mujer y Jacqueline nos plantea desde el teatro carcelario. Es decir, se fijan que hay 4 tipos identitarios, 4 formas, 4 personas o personalidades o 4 mundos de seres que son considerados menores. También pensaba, mientras las escuchaba, recordé una conferencia de Isidora Aguirre en el año 95. Nos vamos a quedar con Don Juan de fondo. Ella dijo en el año 95 al trabajar, cuando la Isidora Aguirre trabajaba también con el mundo popular. Entonces ella trabajó con las historias de los papeleros, de los basureros, de los mapuches en Lautaro, y ella también trabajaba mucho con actores aficionados. Y hay un momento en el que ella dice que ella ve los amateurs, claro, los amadores, y ella ve cómo aumenta la autoestima de las personas al hacer teatro, cómo hay una pasada, esas son las palabras que ocupa ella, una pasada por la autoestima, porque hay una elevación de no sabemos qué, si tampoco es ser mejor o peor persona, pero hay un posicionamiento, detesto la palabra, empoderamiento, claro, un resurgir, un aumentar un nivel cultural, pero desde dentro, desde una como persona, sentirse que su identidad cultural aumentó y por lo tanto esa misma autoestima sube y me enfrenta y me hace ser otro tipo de persona cuando soy capaz de hablar con otra gente. ¿Se fijan? Han pensado también que hay personas que cuando hablan con otras que creen que está por encima de ellos, hablan menos, no mirar, ahí, claro. Y podríamos hacer millones de ejemplos desde estas mismas 4 perspectivas que nos han planteado las compañeras, porque existe eso, sigue existiendo. Me gustaría que lo abriéramos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo que compartir también hacia acá. O si no, yo sigo hablando y conversando. Bueno, fui tomando apunte un poquito de todas, estoy de acuerdo con lo que dices, Mari, porque efectivamente son 4 identidades no miradas, no siempre vistas, o marginales de la sociedad. Entonces, mientras tomaba los apuntes, pensaba en algo que sintetizaste tú también, Mariana, que tiene que ver y que me acordaba del laboratorio que estoy tomando con Gili un día en la mañana, que nos explicaba cómo el actor muestra algo, pero sin sentirlo,
sino que dándole espacio para que el otro lo sienta. Entonces pensaba en la memoria como biografía, pero también como biografía común de una sociedad, cuando tú decías todos también. Y como eso se pone en un escenario, pero también voy a lo que decía Bárbara, que no debe ser, porque eso es lo que a mí me hace mucho sentido, que me hace mucho sentido sacar el teatro de los espacios de confort, de los espacios cómodos, que es lo que hace. Porque no estamos llegando, porque no basta, porque no es suficiente la sala de teatro. Entonces, ¿cómo lo saco del espacio de confort? En las temáticas, también en los escenarios, en los lugares, ¿cierto? En la referencia y en la muestra, para poder reconstruir en conjunto con el que mira una nueva identidad que finalmente es lo que todos soñamos, porque si somos artistas es porque soñamos de verdad con hacer de este un mejor lugar, un mejor mundo, un mejor planeta. Entonces, ¿cómo desde ese ejercicio y de sacar al teatro este confort podemos tener la ilusión al menos, la convicción de llegar a transformar la realidad en conjunto, o sea, de reconstruir una nueva identidad colectiva, pues, común. ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo quería decir que cuando tú dices sacarlo en la zona del confort, no dices solamente sacarlo del edificio teatral, ¿cierto? ¿O sí? No. ¿No? No. Porque, No solo eso. ¿pero a qué te referías? Bueno, que es el lugar de riesgo, que justo hoy día no hay un laboratorio como... por ejemplo, es súper rico hacer teatro, pero hacerlo en la cárcel es un desafío diferente. Es súper rico hacerlo en un escenario con los focos, pero es súper necesario hacerlo en una sede social. Claro, lo que pensaba yo es que yo tengo una paradoja con eso, porque en Amores Cantina, que habla, como dijo la Mari, del mundo popular, realmente es una temática, un texto radical, que es un dramaturgo que realmente es muy responsable con cómo retratar el mundo de lo popular. Pero nosotros teníamos financiamiento de GAM, lo hicimos adentro de GAM, estrenamos en Miami, un buen platillo, tengo un elenco de gente igual más o menos famosa. Pero lo que quise retratar aquí en mi escrito es que de alguna manera ese riesgo no necesariamente tiene que ser evidente, sino que esto que yo les cuento de las protestas y todo, de cómo se fue permeando esto en la obra, no necesariamente lo tiene que ver el público que vaya hoy en día a ver en Amores Cantina. Tal vez hay momentos que son literarios y que se ven, pero si no, están los detalles y está en eso como en el misterio de la obra y de los actores. Y a mí me parece que ese riesgo no tiene que ser evidente tampoco. O sea, puede ser evidente, como ir a la zona de la trinchera, al conflicto, a la guerra, pero también puede ser esa guerra en el espacio interior de una sala de teatro, incluso la más querida del mundo, creo yo. Pero tiene que haber esa... Yo también me refería a la temática, sí, que tiene que ver con lo que decía Lorena. ¿Cachai? Sí, de todas maneras. maneras. También como que estás eligiendo también lo que subes al escenario, o lo que hacíamos ayer en la performance con la mano. También tiene que ver con esa zona como de arbitrarte, de proponerte finalmente, es porque te vela. Y ahora que estoy pensando, tal vez el riesgo también tiene que ver con la conciencia del público, o de querer hacer para el público, porque querer hacer para el público hay un riesgo, porque uno no sabe qué va a pasar en esa interacción. O hay obras que no son hechas para el público, que son de alguna manera como... Con respecto también a eso, yo pienso que ahí el riesgo, estamos hablando un poco de Amores de Cantina, el riesgo en las obras de Radical, el que lo juega siempre es Radical, siento yo, por todo su pasado, por cómo él combatió la dictadura, cómo hizo su teatro, cómo son sus dramaturgias. Entonces pienso que ahí el riesgo y el que se salió de la zona de confort, como dices tú, es Radical. Yo creo que es el alma de... Da lo mismo los actores famosos que hayan entrenado en Miami, todo eso, yo creo que el contenido. Ahí, en este caso, digamos, Radrigán es el alguien de la noche. ¿Cómo se podría decir? Por eso que en yo el puse sentido que no de tenía miedo a nada. Claro. ¿Sí? Que se habla muchas veces de lo que tú estás planteando, como salir de esos lugares de confort con ciertas obras, porque están pensando
desde como la institucionalidad del teatro, pero existen muchas manifestaciones diversas del teatro que creo que lo que se debe resaltar ahí son otros que deben dar como cabida a esas otras propuestas. Es decir, a través, principalmente pienso, de los medios de comunicación, de develar y hacer aparecer estos otros lugares como lo que hace Jacqueline, como lo que se hace mucho con relación al teatro aplicado, lo que se hace mucho en teatro, en redes sociales. Eso existe. Lo que pasa es que ni siquiera uno podría preguntarse, yo voy a ver una obra o una sede social regularmente, yo voy a ver una obra que se está haciendo en el psiquiátrico con enfermos del psiquiátrico, o voy solamente a comprarme mi entrada al Teatro Nacional, al GAM, etc. La identidad de un teatro no es una. Hoy no podemos decir solamente que existe un tipo de teatro, existen miles de tipos de teatro. Lo importante es respetar todas esas diversidades y no hacer que los medios deben entender solamente que el gran teatro es el que se está haciendo hoy día en el GAM, o la obra que da Gabler, que se va a estrenar ahora en noviembre. Porque está el Amparo, yo la voy a ver porque me encanta, pero a lo que voy es que no es eso solamente, es lo otro. Pero existe un poder que está por sobre nosotros, que son los que validan un tipo y no los otros. ¿Puedo decir algo que igual no sé si estoy tan de acuerdo con eso? Porque, por ejemplo, yo, mis trabajos que se hacen en la cárcel, lo que se hace con personas que salen de la cárcel, lo que nosotros también trabajamos con inmigrantes, siempre lo llevamos también a teatros. Por ejemplo, ahora que estrené en el Mori Bellavista. Sí. ¿Me entiendes? Porque siento que no tiene que ser una regla, que porque uno hace teatro con personas que son migrantes, que son presos, que son expresos, lo que sea, tiene que darse en la sede social, en la cárcel. Solamente ahí en ese todo lo nicho. contrario, como cuando dicen, ¿por qué si eres comunista tenía auto? Nada que ver. Sí. ¿Por qué no? Qué ridículo, ¿me entendí? Entonces, ¿por qué el teatro no puede, el teatro con personas marginadas, mapuche, inmigrantes, presos, locos, qué sé yo, no puede ir también a las grandes salas de teatro? Yo creo que ahí está la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué? Yo digo que también lo otro existe. Claro, no. Pero esos son, por ejemplo, uno debería preguntarse ¿por qué el Teatro Nacional no lleva eso? ¿Por qué Pero no está lleva, yo línea- fui al Teatro claro, Nacional. pero ¿por qué no está dentro de las líneas editoriales de manera más abierta? Más abierta, claro. Eso sería Más como transparente. algo que tendríamos como que también que podría ser como una gran pregunta, reflexión, que debiera estar también tener más posibilidades en el fondo. A lo mejor el público también cambiaría. Claro. O también También. empezaría a haber una hibridación de los públicos que ven teatro. Porque también hay diferentes públicos también. Por ejemplo, yo me doy cuenta, la gente joven es súper ávida a los trabajos mucho más alternativos al ir a ver gente famosa, por ejemplo. Es mucho más ávida la gente universitaria, los cabros jóvenes, porque son los mismos que están en las protestas, los que están levantando los movimientos sociales. Entonces, y eso a mí me gusta mucho, porque como que igual uno se crea en audiencia, y eso es importante, porque está mostrando realidades también, ¿ah? A través de las mismas. En el caso, estoy hablando ya como que me fui para el lado, pero como que también se sienten como un poco identificados quizás también, ¿ah? Y también se está mostrando realidades desde el propio protagonista, que eso a mí me pasa un poco, que yo también trabajo con actores y mezclo actores con personas que han estado presos, con inmigrantes también y todo, y es súper interesante también eso, porque hay una retroalimentación de ambas partes, ¿ah? Y eso también es bien interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O preguntar o hablar? A mí me gustaría preguntarte a ti, en el proceso de estar trabajando con los traumas, con las personas, a cualquiera de las que he trabajado, con las personas que estaban presas o exreos. Hablaste del proceso del teatro como el psicodrama, que se centra en el proceso. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, sin ser terapeuta, desde el arte, que claro, como dices tú, se enaltece la persona hablando en primera persona y se reconoce como persona y por eso se empodera, ¿qué decís tú? ¿Qué pasa cuando esa herida se abre y a lo mejor uno puede quedar peor? ¿Qué pasa ahí? Porque termina ese proceso y a lo mejor
esa herida puede quedar sangrando y la persona queda ahí peor. Me lo han preguntado harto, me lo han preguntado harto, fíjate. Y alguna vez trabajé con psicólogo, pero no resultó. No resultó porque justamente uno trabaja desde el teatro. Entonces, yo cuando hago mis trabajos siempre digo, mira, yo no soy terapeuta, ni trabajadora social, ni psicóloga, ni ninguna cuestión, yo vengo a hacer teatro. Porque es verdad, sería mentira si yo dijera yo vengo porque quiero salvar la vida de esta gente. No, es mentira, yo desde el teatro pienso que es transversal, que transversalmente ocurre la terapia, ocurre todo, porque el teatro, yo creo que todos deberíamos hacer teatro, o sea, todo Chile, todo el mundo debería hacer teatro porque realmente es sanador el teatro. Entonces pasa que en el proceso de creación, por ejemplo, porque hay toda una metodología que yo ni siquiera la inventé, sino que la fui, cuando empecé a trabajar, la primera vez que empecé a hacer teatro en una casa, como que dije, tengo que hacer algo testimonial, obvio, porque me interesa ver qué pasa con ella. Y como que ahí empezó a salir y creé una metodología. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que después igual las personas no quedan con ninguna, sacan, pero algo pasa mágico. Yo no sabría decirte qué es lo que es, porque te mentiría. Pero pasa algo muy mágico y que la persona después, como que incluso cuando se está aprendiendo el texto, a veces hasta se olvida que ese era su propio testimonio. Es súper loco, porque pasan a tener un texto de teatro, entonces ya lo empiezan a leer como texto. Entonces, muchas veces, pero esto lo dije yo, y por eso no es importante, en los trabajos que yo hago, no es importante al final quién dice el texto, porque hay un revoltijo de todo, porque se crea una dramaturgia. Entonces, es el mismo teatro el que a través de su rito, diría yo, crea una magia, no sé, no. Y como te digo, una vez traté de trabajar porque me lo preguntaban, todo eso me lo preguntan y todo, como que yo decía, la voy a probar, y probé y no resultó, porque el psicólogo, pero ¿por qué está llorando? El otro, porque no sé qué. Entonces no funciona, porque es teatro, y por eso yo hago la diferencia, no es psicodrama ni es dramaterapia. No, que pasa la terapia transversalmente, porque el teatro es terapéutico hasta para los autores, todo es terapéutico, entonces sucede transversalmente, pero no es lo que uno, o sea, eso pasa nomás, pero al final se crea, como te digo, una dramaturgia y no tiene por qué ser condición sine qua non que la persona que dijo su testimonio diga ese testimonio, porque se crea la dramaturgia, entonces ya está todo revuelto. Entonces muchos, cuando se empiezan a aprender los textos, no saben ni que ellos fueron, yo dije esto, ni como que algo se produce mágico, que no sabría cómo explicarlo. Pero yo creo que es la magia del teatro. Yo creo que también tiene mucho que ver una parte del texto de la Mariana, que ella dijo, el teatro nos permite encontrarnos con nuestro propio ser. Entonces, y por lo tanto, es decir, con nuestra propia identidad. Y es como lo que ocurre cuando nos encontramos ante cualquier obra de teatro, que como público, uno, claro, o se reconoce o no se reconoce. Entonces, hay ahí también algo que está muy, muy interesante eso, Mariana, ese hallazgo. ¿Sí? Oye, yo quiero preguntar algo a Bárbara. Que no puedo entender por qué no va la gente al teatro en Brasil, siendo el país más grande de Latinoamérica. Grande. Es muy difícil. Tiene como, claro, va gente al teatro, tal vez como acá en Chile, como las personas famosas que pasan la televisión, que así el teatro está lleno. No es que no tiene buenas cosas, pero por ejemplo, los teatros musicales de Broadway en São Paulo, es prácticamente, yo estaba leyendo que es Estados Unidos, en Londres, ¿sí? Después México y São Paulo Ciudad de México y São Paulo son los mayores centros que producen estas cosas más en las partes norteamericanos, ¿sí? Y tiene mucho público. Pero el teatro, hecho por artistas de cada local, con teatros pequeños, con obras más autorales, es muy difícil tener público. Se tiene, pero uno no vive de Sí, de la taquilla, pero los artistas viven del teatro. Sí, pero fundamentalmente... ¿Quién vive del teatro? De 16
que estamos sufriendo este proceso de golpes, de todo, que los financiamientos públicos están cada vez más, ahora está el horizonte es cero, ¿no? Pero estábamos viniendo en un ritmo mucho más bajo. Lo que yo administro mi centro cultural pequeño en mi ciudad, es muy difícil hacer la gente salir de casa para ir al teatro. La gente se quiere quedar a casa, dice que las calles, andar a la noche por las calles es peligroso, los lugares también a veces no tienen mucha estructura. Ustedes acá, por ejemplo, veo, yo no vivo en Sao Paulo, en Florianópolis, no tienen esta estructura, no es como acá que viene muy bonito, tiene donde tomar un café, no, a veces son espacios. No, esto influye. Piensa, Pero estamos en Santiago. Pero es reciente. Estamos en Santiago. Recién pero esto influye directamente, no seamos hipócritas de decir que las personas van al teatro porque son apasionadas por el teatro, son apasionadas por ser entrenadas, por la comida, pero tienen poco público. A veces, si nosotros, por ejemplo, entramos en temporada, son muy fuertes, porque si está mucho, hace 4 o 5 sesiones, ya toda la ciudad que va al teatro ya fue, ya pasó. Pero esto es muy difícil, es también una cosa que no sé qué se pasa en Chile, pero hacer las personas pagar esto, porque tuvimos mucha difusión de plata gubernamental para los trabajos en los últimos 15 años. Esta gratuidad de los tickets dejó a las personas muy mal acostumbradas a no pagar por cultura, no pagan como nosotros decimos como un chiste, como las personas todas pagan lo que sea por una cerveza, pero para un ticket de teatro no pagan. Pero tiene un poco que ver con lo que ustedes estaban hablando antes, que es un cambiamiento de mentalidad, no es solo decir el teatro, bla, 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 viene. No sé, estamos en un momento, por ejemplo, para tener los financiamientos, no sé en Chile, pero en Brasil aprendimos a ser como empresarios, personas que gestionan orçamento, proyectos, bla, 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 para poder, también se difundió mucho esta mirada desde el marketing, desde vende tu negocio, tu trabajo es un producto, tienes que saber trabajar. Esto es para un espectáculo muy grande, pero también los espectáculos más pequeños. Esto generó como una serie de consecuencias, como mucha competitividad, mucho diálogo con el público, que estamos al lado del bar que vende la cerveza y el teatro, como si fueran unas cosas iguales, no son iguales, como socialmente no tiene que ver una con la otra, ¿no? Pero esto es un proceso, por esto te digo que todo cambió, porque pensábamos que un aumento del movimiento cultural que se hizo en Brasil en estos años sería como las personas iban a sostener este movimiento. En verdad no. Cuando se acabó con las personas que tienen crisis, la primera cosa que no pagan más es los toques de teatro, las lecciones de danza con el maestro, así. Por esto pienso que es un fenómeno mundial, que tenemos la cultura no es prioridad en la vida de las personas. No sé en Chile, pero en Brasil no es. Eso de las autoridades, más que de las personas y ellos, pero bueno. Porque eso que dice de las zonas pequeñas, de que la gente no va mucho al teatro, que el público se agota en 4 millones, eso sucede en Es también esto que estamos haciendo, como decir, en regiones, pero soy de las regiones, no en Brasil, es que se tiene que cambiar la mentalidad, porque no aguantamos hacer el mismo juego que se hace en las grandes ciudades, si no tenemos por qué hacerlo. Y así estamos creando redes de solidaridad entre trabajo, entre pequeños teatros, para ver si podemos poner un poco más de energía para que esto no se muera, porque si no
Pero también pienso yo que este discurso de la periferia y el centro es una cosa que es muy difícil para nosotros afastar. Es muy difícil. Podemos pasar horas hablando aquí, como estamos intentando hablar paradigmas, es que la mirada, pero tiene un hombre blanco acá. Es muy loco, ¿no? Porque estas son imágenes que dicen cosas, ¿no? Que estamos acá hablando pero la imagen que significa mucho. Pero es No es solamente Pero no es cualquier imagen. Pero yo soy una mujer de otro país. Sí. Las imágenes. Pero las imágenes hablan tanto. Esta es una cosa que a veces para nosotros una cosa es muy lógica, pero para los otros no es lógica. Esto aprendimos en estas elecciones en mi país. Que para uno, por ejemplo, podemos decir, vas a votar a una persona que dice que tú vales menos que una mujer, que un negro puede ser muerto, que no tiene problemas. Esto, decimos, es imposible que las personas van a creer en esta imagen. Ellas creen. Pero esto no es obvio. Para ustedes es una cosa que puede ser muy obvia porque son de Chile, no soy chilena, pero para un otro no es. Las personas se quedan con las imágenes. Lo que estoy diciendo no es una crítica como disculpa, pero estoy diciendo es que es muy fácil en discurso decir que vamos a cambiar todo, pero en nuestras prácticas es más difícil. Bueno, un momento. Es que tenemos que terminar. Lo siento. ¿Podemos seguir conversando? Sí, porque vamos a estar aquí. Lo que pasa es que tenemos ahora, por las actividades, tenemos un lanzamiento de un libro que va a ser aquí mismo. Y después a las 7 tenemos una obra. Pero tenemos tiempo para seguir conversando. Solo que tenemos que cambiar el escenario. ¿Ya? Entonces podemos seguir haciéndolo. Quiero agradecerles a las invitadas. Muchas gracias también a todas quienes están aquí. Y les invito también a que permanezcan. No es necesario salir ni nada. Se pueden quedar aquí mientras cambiamos. Y seguimos trabajando. Y seguimos conversando.